Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo Jesús y damos gracias a Dios por esta oportunidad hermosa que nos da de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Si usted se ha dado cuenta, en estos últimos tiempos, en un año ya, quizá un poquito más, Dios nos ha unido a través de su palabra, aún con personas que físicamente no nos conocemos, pero nos hemos identificado a través de la palabra del Señor, porque el Evangelio es uno y aunque con diferentes palabras llegamos a hablar el mismo idioma. ¿Y cuál es ese idioma? Que creemos que el Señor Jesús nos ha traído la salvación, que puso su vida en la cruz del Calvario, que al tercer día resucitó y que ascendió a los cielos y fue recibido en gloria y vendrá por nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente, amigos. Queremos orar, quiero tomar su petición, quiero tomar su necesidad en este momento y vamos a ponerlo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, te alabo, glorifico tu nombre y te agradezco por este privilegio que me das de llamarte Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aprovecho este momento también para suplicarte que, Señor, me ilumines para poder compartir tu palabra y que esa palabra llegue como un ungüento fresco, como el agua viva, Señor, para aquel que tiene sed, como un refrigerio, Señor, para aquel que está pasando esos problemas, el calor de esos problemas y que llegue como un viento recio a la vida de cada uno. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu y que tu Santo Espíritu sea el que nos provoque a hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios del cielo, y confiado en eso, oramos también por aquellos hermanos, aquellos amigos, aquella familia que nos ha pedido llevarles en oración ante esta enfermedad que está agobiando a la humanidad entera. Pero los que hemos creído en Cristo, a pesar de que la hemos contraído y algunos han partido a través de esta enfermedad, sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Nuestra confianza está en el Señor y quiero retomar algo que dijo el apóstol Pablo: ya sea que muramos o ya sea que vivamos, del Señor somos. Que Dios siga bendiciendo su vida. Esta mañana o este día quiero platicar con usted sobre un libro muy importante que es el libro de Nehemías. Y pues Nehemías es un nombre muy precioso, muy sugestivo cuando nosotros encontramos que significa Dios consuela. Ya estamos hablando de un hombre que es consolado por el Señor. Y entonces en el capítulo 1 de ese libro dice la palabra en el nombre de Jesús. Palabras de Nehemías. Era hijo de Acalías y esto aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, y dice, este hombre empieza a narrar esta situación, eh, estando yo en la fortaleza de Susa. Apareció un amigo, un personaje acá, mire, eh, judíos que habían escapado, es decir, que judíos que habían sobrevivido a la cautividad de Babilonia, y otros que aunque tenían cierta libertad, decidieron permanecer en la tierra del destierro, podríamos decir, fuera de lo que era propiamente Jerusalén, fuera de lo que era Judá. Y dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y cuando lo vio este hombre llamado Nehemías, seguramente su cara irradió alegría. Cuando usted ve a una persona que ha sido muy amiga suya, un familiar, alguien muy cercano al cual usted aprecia,
Hoy es frecuente de personas que se van a vivir y a trabajar a diferentes partes del mundo y quizá fueron personajes que se crearon con uno jugó con ellos, compartió muchas cosas y de pronto se van. Cuando uno los vuelve a ver, pues esto trae alegría a nuestros corazones. No digamos esta alegría que Nehemías estaba sintiendo cuando vio a Ananí, uno de mis hermanos, y dice, y los vio con algunos hombres de Judá. Ahí, y entonces inmediatamente dice que le preguntó por los judíos. Acuérdese que las murallas de Jerusalén habían sido derrumbadas, el pueblo lo habían sacado de ahí y a muchos se los habían llevado cautivos a Babilonia, estaban pasando por una situación extremadamente difícil, pero dice aquí, vino Ananí, uno de mis hermanos, oiga, hermanos en la fe, hermanos, porque eh, esta gente culturalmente al nacer en las mismas regiones, pues se consideraban como hermanos, como usted y como yo, que hoy, por ejemplo, el que nos ha unido y podemos decir, hermano, ¿cómo estás? Hermano, te saludo, hermano aquí, hermano allá, porque Cristo Jesús, hermano, nos ha dado el privilegio de acercarnos al Padre y a través de este Padre maravilloso, ahora nosotros somos hermanos en la fe, creemos en Cristo y nuestro hermano mayor se llama Jesucristo. Por eso la palabra dice que no nos avergonzamos de llamarnos hermanos. Así que cuando vino este personaje llamado Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, le voy a preguntar cómo están las cosas. Mire, hay personas que muchas veces están en diferentes países, Estados Unidos, en México, aún en El Salvador, que es un país muy cercano a nosotros, y México también, somos frontera con ellos, y si se va alguna persona, pues nosotros que le tenemos cariño, indagamos por ellos y preguntamos a los que los conocen, que vienen de por ahí, que si conocen a tal familia, y preguntamos cómo están. Eso fue lo que hizo Nehemías, y cuando vino Ananí, uno de mis hermanos, y vino con algunos hombres de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. A esto le llamamos el remanente de los que habían quedado. Había habido una gran mortandad y al que no lo mataron físicamente, lo mataron espiritualmente. Yo no creo que hay peor cosa que por ejemplo, la muerte espiritual. Digamos, los que están en la cárcel, la mayoría de ellos están muertos espiritualmente. Y no solamente los que están en una cárcel, sino el que no tiene a Cristo. La palabra dice que están muertos, porque separados de Dios, y el único que puede unirnos a Dios se llama Jesucristo. A tal grado de que el que no tiene a Cristo Jesús, la Biblia le llama que está muerto. Por eso allá en el libro de Efesios dice algo maravilloso y se refiere a nosotros y dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo Jesús nos encontró y por gracia. Qué maravilloso este evangelio, porque dice por gracia. Y la gracia es un favor que no lo merece uno, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, estimado hermano, estimado amigo, ¿qué era lo que le tocaba a usted, mi hermano? ¿Qué era lo que nos tocaba a nosotros? Morir. Ya estábamos muertos, porque el que no tiene a Cristo está muerto. Está muerto, si no físicamente, está muerto espiritualmente. Y nosotros, dice la palabra, que estábamos muertos
y vino Cristo a darnos vida. Y qué vida la que nos ha dado. Nosotros podemos ahora hablar de una vida pasada cuando estábamos muertos. Por eso el muerto trata de satisfacerse a sí mismo, por eso el muerto necesita droga, por eso el muerto necesita alcohol, por eso el muerto necesita pornografía, necesita un montón de cosas el que está muerto, pero el que está vivo lo que necesita es a Cristo Jesús y su palabra. Y entonces Nehemías pregunta, ¿cómo están aquellos hombres, aquellos de Judá? ¿Cómo están le preguntó por los judíos que habían escapado y que habían sobrevivido a la cautividad. Y por Jerusalén preguntó, Jerusalén es la casa. Y entonces estaba preguntando por el remanente. El remanente es un grupo pequeño que se quedó y él quería saber de todas estas cosas. Y entonces ellos le contestaron, mire, y dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad. Y ahí en la provincia, ahí están en la provincia, están en gran aflicción y están en vergüenza, están en oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas están quemadas a fuego. Eran noticias realmente malas. Eran noticias que venían a hacer sentir a Nehemías con una gran tristeza. Mire, eran los sobrevivientes, estos que llegaron eran sobrevivientes de una catástrofe. El remanente fiel de Israel, el remanente escatológico o futuro, algunos habían permanecido fieles al Señor. Y estos son estos que habían permanecido fieles al Señor a través de las batallas, a través de las luchas, a través del hambre, a través de todo lo que ellos pasaron. Son representativos, gente que representa a los que vamos a vivir en los tiempos finales. Porque quiero contarle que nosotros, usted y yo, usted que me está escuchando y yo, estamos viviendo tiempos finales. Y si Cristo no viene pronto, pues seguirán viviendo los tiempos finales, tiempos de hambre, tiempos de enfermedad, tiempos de guerra, tiempos en donde usted va a lograr a ver, por ejemplo, presidentes homosexuales, donde va a ver usted la pareja presidenciable, en donde el presidente están casados, pero son matrimonios gay. Eso es lo que vaticina al futuro. Nuestros hijitos, Dios los cuide, Dios los guarde, enséñeles el camino, porque serán una cultura que realmente se volverá insensible. Mire, muy poco, hoy los parques, todavía hay algunos niños que van a jugar a los parques, pero la mayoría de nuestros hijos, ¿cuáles son sus juegos? Encerrados, jugando en la computadora o con los teléfonos inteligentes. Y estos niños se olvidaron de correr, se olvidaron de los deportes, se olvidaron de todo aquello, se olvidaron. Nosotros, como no pertenecemos a esa cultura, sino a una cultura muy inferior, a una época pasada, donde jugábamos con piedras, donde jugábamos con carteritas, donde jugábamos con las tapitas de las aguas gaseosas, donde nuestros juegos, como no habían tantos avances científicos, nosotros teníamos que jugar con pelotas, ni siquiera de plásticas, sino pelotitas de trapo que nosotros mismos hacíamos. ¿Se acuerda? Las medias de su mamá, las medias de la abuelita, los calcetines de nuestro papá. Los enrollábamos, los llenábamos ahí de tela o de papel y ya teníamos una pelota para jugar. Ahora está hablando. Mire, aquí estaba Nehemías preguntando cómo estaba el remanente de los que habían sobrevivido.
Y me dijeron, el remanente de los que sobrevivieron. Sobrevivieron. Hoy estamos pasando una catástrofe de orden viral, de orden biológica, podríamos decir, porque afecta directamente la vida. Y hoy podemos ver al vecino y mañana vemos que lo están sacando en una caja o vemos que lo enterraron y no nos dimos nosotros ni cuenta. Entonces Nehemías estaba preguntando. Nehemías no sabía, pero Nehemías estaba a punto de sumarse a las gloriosas filas de los campeones de la fe, de aquellos hombres que realmente pusieron su confianza en el Señor. Hombres como Abraham, que salió de su comodidad, de su casa, de su parentela, de sus amigos, hacia una tierra que no conocía, una tierra que el Señor le había prometido a él, una tierra de abundancia, y antes de llegar a esa tierra de abundancia tuvo que bajar a Egipto. En Egipto tuvo experiencias realmente desastrosas, y Dios en su infinita gracia le saca de Egipto y lo hace llegar hasta la tierra prometida. Nehemías no sabía, pero estaba a punto de sumarse a las gloriosas filas de los campeones de la fe, porque una persona puede hacer una gran contribución a este mundo si de verdad conoce a Dios. Puede ser un contribuyente maravilloso a este mundo cuando conoce a Dios, porque el que conoce a Dios, aunque esté limitado, tú no necesitas realmente ser una persona poderosa en el sentido económico, sino necesitas tener fe para poder ayudar a tus semejantes, para poder ayudar a aquellos que están necesitados. Puedes contribuir a este mundo si en verdad conoces a Dios y confías en Él. La fe es una confianza viva, es osada, es una confianza en Dios que te desafía. Mire estos hombres que han ido a evangelizar a la China, que han ido a evangelizar a la India, que han ido a evangelizar al Medio Oriente, aún a costa muchas veces del peligro de sus vidas. Es gente osada que hoy en este momento les luce decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gente que muchas veces salió de sus casas, que tuvo que vender sus enseres, sus muebles, sus cosas para juntar para los pasajes por el llamamiento que les estaba haciendo Dios. Y fueron a otros países donde ni siquiera conocían el idioma. Y medio empezaron a conocer el idioma. Y yo creo que lo primero que aprendieron a decir fue: Cristo vive y tiene poder. Y llevar el evangelio a aquellas personas que no le conocían, pero que estaban necesitadas, porque nadie puede escapar y nadie puede salvarse si no es a través de Cristo Jesús. Por eso tenía una fe viva, una fe eficaz, una fe que puede mover realmente montañas. Y cuando a este Nehemías le dijeron, el remanente, los que sobrevivieron, oiga, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia están en gran aflicción y oprobio y vergüenza. Estaban avergonzados. Yo creo que muchos se rascaban la cabeza y oraban al ver las murallas de Jerusalén derruidas, como nosotros lloramos en meses pasados, cuando nosotros nos encerraron en nuestras casas debido a esta pandemia y los templos estaban vacíos. Y muchos templos que eran arrendados tuvieron que cerrarse porque los siervos no aguantaron esta opresión. Y así estaban aquellos hombres allá en Jerusalén. La muralla estaba derribada y las puertas estaban quemadas a fuego. Sentían que no tenían a Dios.
se sentían sin esperanza, porque muchas veces así nos hemos sentido los cristianos ante lo oprobio, nos hemos sentido ante la lucha, nos hemos sentido de esta manera ante las batallas, ante las vicisitudes que hemos pasado. Pero sabe una cosa, Dios bendiga a Nehemías, Dios bendiga a estos hombres, pero ellos estaban en una gran desventaja. Y era la desventaja que no tenían ellos adentro al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Pero nosotros, pero usted y yo tenemos al Espíritu Santo, que cuando hemos flaqueado, que cuando decimos ya no aguanto, yo ya no sigo más, la presencia maravillosa del Espíritu Santo nos hace sentir y nos hace entender aquel idioma que viene del cielo y que nos dice, yo estoy contigo. ¡Qué palabra más maravillosa! Nosotros hoy tenemos la presencia del Dios del cielo, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo. Pero Nehemías estaba recibiendo aquellas noticias. Las murallas de Jerusalén estaban derribadas y las puertas quemadas a fuego. Cuando yo oí estas palabras, ¿por qué no podemos, usted como cristiano, no se puede quedar con los brazos cruzados? No podemos quedarnos sentados en nuestras congregaciones. Dice que este hombre se sentó, oiga, yo digo que se desplomó en la silla, se desplomó en la tierra, se desplomó en la piedra que se sentó y lloró de recordar, como yo estoy llorando, porque sabe que me está recordando el Señor de un gran avivamiento en el cual yo nací, un avivamiento de la palabra de Dios, un avivamiento, hermano, que se estaba dando, en donde habían siervos como G. Ávila, como habían siervos, hermano, tan maravillosos como Otoniel Ríos Paredes. Habían siervos tan tremendos que venían de diferentes partes del mundo, especialmente de Puerto Rico, Lázaro Santana, que salió de Cuba. Y aquellos hombres que tuvieron una experiencia con el Dios del cielo. Ahí estaba Nehemías, se sentó. Como muchas veces me he sentado y he llorado cuando miro el evangelio, cómo lo han tergiversado. Cuando veo que poco a poco los siervos grandes del Señor, hermanos, se van apagando en cuanto a la palabra. ¿Pero por qué se van apagando? Porque está llegando al final de sus días. Y poco a poco va quedando un evangelio que están trastocando. Nehemías se sentó. Oiga, y hay una I, y lloré, porque entre sentarse y meditar, aquel hombre se compungió, porque sus pensamientos lo llevaron al lugar donde había nacido, Jerusalén. Y Jerusalén estaba destruida. Jerusalén representa la casa. Y estaba destruida, y aquel hombre hizo duelo. ¿Cuándo hacemos duelo? No andaba vestido de negro, sino había duelo dentro de su corazón. Eso significa que había tristeza. Estar triste en la posición que estaba Nehemías era sinónimo de muerte, porque Nehemías era el copero del rey, y el copero del rey tenía que estar alegre en la presencia del rey. Por eso no se vale. Cuando tú llegas al templo, tú tienes que tener alegría. ¿Por qué? Porque vas a alabar y a glorificar al rey. Y nuestro rey no está muerto, nuestro rey está vivo. Pero ahora Nehemías dice que había llorado, se sentó y lloró e hizo duelo algunos días. Andaba triste y estuvo ayunando.
y estuvo orando delante del Dios del cielo. Yo digo que esa oración, ese ayuno era un ayuno de súplica. Era un ayuno donde Jeremías estaba sacando su impotencia. Porque cuando tú no puedes y estás sumido en un problema, estás sumido en una situación, métete al ayuno, ayuna y ora al Señor. Porque el alimento que necesitas no es el alimento de la tierra, sino el alimento que viene del cielo. Aquel alimento que en medio de las necesidades y en medio de las vicisitudes te da fortaleza. Ese es el ayuno que no te debilita, es el ayuno que te da fuerza para seguir adelante. Y entonces aquel hombre que hizo duelo algunos días y estuvo ayunando y orando delante del Dios del cielo, oiga, y le dije al Señor, te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y que guarda la misericordia con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios te ha prometido algo, amado hermano, te lo va a cumplir. Pero no tiene que venir la palabra de los profetas mentirosos que hay hoy. Con esto no quiero decir que no hay verdaderos profetas de Dios, pero los verdaderos profetas de Dios son escasos. Son a la manera de Elías. Están allá en la cueva. Hay que buscarlos, pero hay que buscarlos con la dirección de Dios a través del Espíritu Santo, porque esos tienen palabra para ti, pero no la palabra que quieres, sino la palabra que necesitas. Y ahí estuvo aquellos días. Por eso dice, dije a Dios, ¿a quién tengo yo allá en los cielos? Dijo David, sino a Dios. Si fuera de ti, oh Señor, no deseo nada en la tierra. Lo que yo deseo es tu palabra, porque tu palabra trae vida. Y entonces, oiga, mi estimado hermano, yo le dije a Dios, qué maravilloso es poder hablar con Dios. Qué maravilloso es tener el número del Señor. Qué maravilloso es estar conectado, hermano, con el Señor. Y dije, no se fue al monte, no se fue a buscar una montaña. Ahí, y dije, te ruego, oiga, te suplico, te ruego, oh Dios del cielo, el grande y temible Dios, tú que guardas el pacto y la misericordia para con aquellos que te aman y los que guardan tus mandamientos. Que estén atentos tus oídos. Pero quiero hacer un paréntesis aquí en esto. Los oídos del Señor están atentos a tu súplica, a tu petición, a tu ruego. ¿Por qué digo esto? Porque a Jeremías el Señor lo exhorta y le dice, Jeremías, clama a mí. Eso es orar, eso es suplicar, eso es gritar. Clama a mí y yo te responderé y te voy a mostrar cosas grandes y maravillosas que no han bajado todavía a corazón de hombre. Esto era lo que sabía él. Tú que guardas el pacto, tú que guardas la misericordia, el amor al que no puede. Con aquellos que te aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos, abiertos tus ojitos para oír la oración de este tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, un intercesor, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ya tengo muy poco tiempo para terminar, pero yo, Señor, te pido, por favor, perdón por mí, por mi familia, por la humanidad, Señor, porque hemos pecado contra ti. Señor, te hemos desagradado, perdónanos.
Y perdona, por favor, Señor, a la humanidad, porque en esta pandemia también van a morir niños, Señor. Han muerto jóvenes, Señor, ancianos, hombres, mujeres, y los próximos son los niños. Perdónanos, Señor. Nos hemos apartado de ti y hoy, a la manera de Nehemías, que no le llego ni siquiera a los pies, yo humildemente, Señor, te suplico, en el nombre de Jesús, ayúdanos, auxílianos. Yo ya no tengo miedo, Señor, a la muerte, porque sé que la muerte no tiene poder sobre mí, porque tú me diste una promesa, que la muerte ya no tiene derechos sobre nosotros. Los derechos de nuestra vida los tienes tú, y eso nos hace vivir reposados. Pero te ruego, aún por la humanidad irredenta, que llegue alguien y les hable de ti y sane su corazón y se conviertan a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén, Señor. Y